sentido quisiera que tomáramos esta cita que está en Hebreos, allá en el libro de Hebreos, que es el que estamos leyendo actualmente, ¿no? Sí. Dice esta palabra, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados, hablando aquí de quienes habrán de confiar en Cristo, ¿no? Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda para con relación al pecado, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Miren, a veces confundimos un poco la expresión de olvidar con no recordar. Pareciera que son sinónimos, ¿no? Cuando una persona dice, se me olvidó, pareciera que es como un sinónimo de decir, no recordé, o cómo ven. ¿Sí suena como sinónimo? Es lo mismo decir, se me olvidó, a decir, no recordé. ¿Qué opinan? Pareciera que es sinónimo. Ajá. Pero fíjense que aquí la expresión cuando está hablando el Señor, dice, no, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Aquí lo que yo entiendo es que esta es una acción voluntaria. Ajá. Cuando tú dices, no me acordaré, o no me acuerdo, o no me quiero acordar, es cuando quieres dejar algo atrás. Cuando voluntariamente no quieres que te venga a la memoria. ¿De acuerdo? Es muy diferente esto a cuando dices, híjole, se me olvidó que teníamos una cita, ¿no? Ujú, Porque eso habla de una acción involuntaria, ujú. algo que te ocurrió, como quien dice, como sin que tú lo hubieras querido. Pero creo que es importante hacer esta diferencia, porque cuando una persona decide seguir a Cristo, lo que sucede desde el punto de vista del Señor es que Él decide no acordarse de los pecados de la persona. Y Ujú. miren, esto tiene sentido porque cuando nosotros revisamos algunas partes del Antiguo Testamento, justamente encontramos muchas referencias del Señor y muchas referencias que prácticamente son como una narrativa. Miren, el capítulo 53 de Isaías, que seguramente hemos leído varias veces, es un ejemplo de ello, porque vean ustedes la descripción tan detallada que pareciera que es una narración de lo que estaba ocurriendo en aquel momento en el Calvario. Miren, dice, dice la narración, aunque aquí vale la pena también hacer un paréntesis porque esta narración o esta descripción, cuando ustedes revisan el capítulo 53, la está diciendo evidentemente como cualquier narración, como en tiempo pasado. Pero sin embargo, lo interesante es que esta narración de hechos se está haciendo 700 o más, al menos 700 años antes de cuando ocurrió el hecho que se está narrando, ¿no? Y yo creo que vale la pena que tengamos ahí a la mano este capítulo, este capítulo 53 de Isaías, porque le vamos a dar lectura y vamos a estar repasando varias partes de él. Miren, vamos a tenerlo a la mano, porque dice al principio, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Y aquí es donde empieza una descripción muy dramática, porque dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Insisto, aquí esto es como una narración de algo que ya ocurrió. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Es decir, ya lo da como un hecho consumado. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, claro, como cualquier pecador, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por conocimiento justificará mi siervo justo y a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Díganme, hermanos, si no es una descripción detallada de la pasión del Señor, pero también de la resurrección. Como que esto perfectamente, esta narrativa la podríamos ocupar en una Semana Santa, ¿no? Ujú. Sin embargo, la está dando muchos años antes. Esta es precisamente la armonía que tiene el Antiguo Testamento en muchas de las partes con lo que es la figura del Señor Jesucristo. Miren, vamos a repasar un poquito algunas partes, ¿no? Algunas expresiones vamos a ver que describen algo de lo que fue esta situación. Dice despreciado y desechado. ¿Acaso no fue despreciado y desechado? Lo abofetearon, lo escupieron, le hicieron mucho daño precisamente antes de sacrificarlo, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Dice que fue azotado, ¿cierto o no fue azotado el Señor? Ujú. Cuando Pilato lo entregó primero a que supuestamente fuera azotado, antes de ser sacrificado también le dieron los azotes, ¿no? Dice que fue herido de Dios y abatido en el versículo 4. Más adelante dice que como cordero fue llevado al matadero, sí, tal cual, porque no pudo ni quiso hacer ninguna defensa cuando ya era prácticamente una sentencia a lo que él tenía que vivir, ¿no? Y dice que fue cortado de la tierra, esto lo dice en el versículo 7 y 8, ¿no? Dice que con los impíos su sepultura y con los ricos su muerte. Pues sí, recordemos que su cuerpo fue depositado en la tumba de un hombre que tenía pues cierto prestigio y poder adquisitivo, ¿no? Como era José de Arimatea. Pero también en contraste podemos ver en esta narración que todo ello tiene un propósito, que no fue algo accidental, ni fue algo que le tomó por sorpresa, ni fue tampoco que lo hayan sorprendido, ni le hayan hecho algo que él no estuviera consciente de que tenía que pasar. Dice aquí que su vida él la pone en expiación por el pecado, es lo que aquí nos detalla, ¿no? En el versículo 10. ¿Qué sería la explicación de esto de que es en expiación? Recuerden que la expiación es el pago que se tenía que hacer, como también se podía llamar que era la redención, que era el pago por un esclavo. Y dice aquí el versículo 6 que él cargó el pecado de todos nosotros. Bueno, en el versículo 12 vemos cómo viene la conclusión de que en todo esto, por más doloroso que haya sido el sacrificio, no es un sacrificio en vano, no es algo que no tenga sentido. El Señor no es un mártir, no es un mártir que haya muerto sin ningún sentido. Tiene un propósito y luego de ello es levantado, dice aquí, con los grandes. Está hablando de su resurrección y está hablando de que es puesto a la diestra del Padre, como más adelante nos lo narra el Nuevo Testamento. Dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, sin serlo, por supuesto, porque él no era pecador, pero tomó el lugar de los pecadores y dice que también orando por los transgresores, ¿no? ¿Cuántas veces decía él
que no se les tomara en cuenta ese pecado, ¿no? Decía el Señor, le decía al Padre, que no se les tomara en cuenta. Y allá en una de las expresiones que hizo en la misma cruz, cuando decía, eh, pues perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Eso es orar por los transgresores. Ahora, cuando nosotros vemos esto mismo, pero en el Nuevo Testamento, pues hay muchos ejemplos. Uno de ellos está ahí en Mateo, Mateo 27, del versículo 30 al 31, porque dice que están hablando del mismo sacrificio. Hagamos de cuenta que es como si lo estuvieran narrando dos personas, pero estuvieran hablando exactamente del mismo hecho. Así que si alguien nos quiere hacer favor de dar lectura a estos dos versículos, 30 y 31 de Mateo 27. Mateo 27, versículo 30 y 31, ¿alguien lo tiene? Dice, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Prácticamente la misma descripción que hace Isaías, ¿no? Bueno, aquí entonces tendríamos que decir que esta es una forma también de ver cómo tiene sentido el Antiguo Testamento con el Nuevo. Sería muy complicado, creo yo, no sé ustedes qué opinen, pero sería para mí en lo personal muy complicado entender en toda su dimensión el sacrificio del Señor, de no ser porque también lo vemos narrado y lo vemos descrito en esta profecía de Isaías. Aquí es donde ya podemos entonces responder esta pregunta, ¿no? ¿Es lo mismo olvidar que no recordar? Creo que ahora sí ya entendemos la diferencia, ¿no? Al menos en el contexto que le da aquí la palabra de Dios. No recordar significa voluntariamente no quiero acordarme y olvidar significa involuntariamente no lo pude mantener en mi mente. Entonces, aquí habla por qué razón Dios decide no acordarse del pecado. Por esto, por el sacrificio de Cristo, que fue voluntario. Más de una vez, como vimos ya, el Señor mismo lo predijo, ¿no? Dice, él mismo decía ya en Juan 10:18, nadie me quita la vida. Es decir, no fue muerto sin su voluntad. Él sabía que tenía que poner su vida. Y él mismo dice, yo la pongo y la quito. Quien quisiera darnos lectura a este versículo completo para que entendamos por completo lo que dice. Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, aquí se dan varios factores. Él está haciendo lo que hace por mandamiento de su Padre, número uno. Dos, dice él, nadie me la quita, yo la pongo. Y no solamente la pongo, sino que tengo el poder para ponerla y luego tengo el poder para volverla a tomar. Entonces habla en todo momento de actos completamente voluntarios, con propósito y efectivamente con un mandato de parte del Padre. Bien, pues esta misma paga que hace el Señor por el pecado de todos, es la que nos describe Romanos 6:23, cuando dice que la paga del pecado es muerte. Pero también este mismo versículo, como sabemos, nos dice que el regalo de Dios es justamente la vida eterna, pero por los méritos del Señor Jesucristo. En esta armonía que vemos entonces de lo narrado por Isaías con lo que vemos en el Nuevo Testamento, pues encontramos una prueba más y una evidencia más de la importancia que es entender lo que hay en el Nuevo Testamento con respecto a la figura del Señor, porque es una predicción, como muchas predicciones que hay, en este caso la de Isaías 53, de las que encontramos respecto al cumplimiento de las profecías posteriormente con el Señor. Remisión dijimos que es pago, ¿no? Remisión es como redención, es lo que se tiene que pagar por una deuda. En este caso, una deuda muy importante que era los pecados. Entonces, esta remisión se hace para cancelar esta deuda, que es los pecados, y no solamente de los que estamos en este momento hablando, o de los que hemos sido ya creyentes en el Señor, sino aquí lo más importante, creo, es que tenemos que poner la visión en que esta deuda
es la de toda la humanidad, porque Cristo pagó por la deuda de toda la humanidad, y lo único que es menester es que cada persona acepte este pago para encontrar la salvación que viene como un regalo de parte de Dios. Gracias, Juan de Dios. Pues interesante, ¿verdad? Que Cristo está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo lo profetizaba, en el Nuevo lo cumplía. Así es.